Vamos a enlazarnos ahora con el presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro, Julio Amillán. Comendador, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Leonardo. Me da mucho gusto oírte. Igualmente, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, mira, de la reunión que tuvimos en la Sociedad Mundial del Futuro, allá ahora en San Francisco, salieron muchos temas. Y hay un tema que voy a ser reiterativo, porque representa un elemento que construye lo que es bastante la confianza de la gente, la forma en que la gente se siente, digamos, segura frente a un avance desmedido de lo que es la delincuencia, de lo que es el terrorismo y de lo que construye precisamente una situación de angustia social. Y yo creo que uno de los temas es que esto, para que realmente pueda haber una forma de neutralizar este incremento de lo que es delincuencia y terrorismo, se ve que va a ser necesario que se va desapareciendo la privacidad. O sea, hay una relación directa entre un tema de control con un tema precisamente del individuo. A ese respecto, yo vi que Ted Gordon y Elizabeth Flores, que son expertos en la World Future Site en temas que a medida pues decía que desaparece la privacidad por el uso de las redes sociales, es estratégico que agencias y gobiernos pues generen los algoritmos para identificar actividades poco usuales en la red, como usuarios que mediante aplicaciones de mapas pasan mucho tiempo analizando pues determinados edificios y bien entran a determinados foros para obtener información sobre explosivos o armas. O sea, hay gentes, tú puedes localizar una gente que tiene una posición, digamos, que puede afectar pues a una persona, a un individuo, una casa o un edificio. Todo esto es muy importante en términos de inversión y esto ha generado que existen una serie de trabajos y de investigaciones muy grandes ya, especialmente en Estados Unidos, que es donde se tiene este tipo de inversiones, y espero que México no nos atrasemos mucho en todo ello. Que, por ejemplo, el desarrollo tecnológico del combate al terrorismo y de suma utilidad para el futuro es el sistema conocido como FAST, F-A-S-T, que en español responde a las siglas Futura Tecnología de Monitoreo de Facciones. Esto es un desarrollo que ha hecho Homeland Security de los Estados Unidos y consiste en un análisis de diversos indicadores fisiológicos para determinar o detectar, decir así, potenciales amenazas. Por ejemplo, el sistema mide impulsos cardíacos, temperatura corporal, expresión facial, dilatación de pupilas y cambios en el tono de la voz con el fin de detectar en comportamiento sospechoso. Y esto se hace con detectores que te están colocando cuando estás en fila en un banco o estás en fila en un aeropuerto o vas en cualquier lugar. Tienen detección térmica incluso, ¿eh? Tienen detección térmica. Y esto precisamente hace que precisamente el gobierno puede detectar cualquier aspecto urgente. En caso es así que incluso, digamos, un avance en ese monitoreo, el sistema urgente para el manejo de inspección de infraestructura, eso se llama HMS en inglés, es un programa desarrollado por la Universidad de Johns Hopkins en varios gobiernos estatales de Estados Unidos y tiene aplicaciones para las autoridades para que el gobierno norteamericano pueda controlar, que esto lo han hecho en caso del Medio Oriente, con software, información en tiempo real en cámaras terrestres y áreas en una tablet cualquiera, en un dispositivo, cuáles son los puntos delicados, muertos o que pueda haber un acto terrorista o un acto delictivo, incluso en el propio individuo. Lo que pasa es que pierdes, a mí me llamó mucho la atención, Leonardo, que se tiene que perder la privacidad en un mundo en donde se ha desarrollado una situación absolutamente ya de agresividad social. Y esto pues se genera también en las redes financieras, que es otro tema que algún día vamos a tocar, como en las redes financieras tu proceso de identidad, de privacidad, de capacidad que tengas de controlar tus propios recursos, siempre se van a estar expuestos a una delincuencia
cada vez más organizada. Y algo que funcionaría y que es algo, pues desafortunadamente, que uno piensa que cómo es posible que esto pueda llegar a ser así, que el Big Brother inicia con el apoyo de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía es la que más se puede defender. Y como no tiene en este caso, en algunos países como el nuestro, confianza en dar información hacia los centros de control o la policía o los centros de inteligencia o incluso la estructura misma de cámaras en las calles, etcétera, entonces tenemos ese problema. Creemos que los grandes investigadores deben ser policías de la Procuraduría o, digamos, detectives, etcétera. Bueno, esto se ayuda mucho, pero yo no sabía que la gran información, la base de toda la estructura de seguridad está en la información ciudadana. Y esto hará que en el futuro pues las sociedades, países como los nuestros, que pudiéramos tener un buen mecanismo tecnológico, tengamos que convencer a todos nuestros conciudadanos a que puedan ser los centros de información de riesgos en términos de delincuencia. Un vecino que se ve sospechoso, un agente que está enfrente, y esto es pues volver desafortunadamente a mecanismos de control que ya habíamos superado, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero miedo, ¿no? Por una restauración totalitaria en nombre de la seguridad, ¿no? Así es, ese es el riesgo que en el análisis de este seminario, de esta conferencia específica en la Sociedad Mundial del Futuro, es de que hay un retroceso en términos de que para lograr la seguridad se pierde la privacidad, pero se tiene que hacer un proceso que es totalmente agresivo para la individualidad y la actitud, digamos, social que representa precisamente el sentido que tú te sientes independiente y no vigilado. Eso es. Pues, mi querido Julio, muy agradecido por tu comentario, como todos los miércoles. Pues muy buenos días y muy bienvenido. Lo mejor, Julio Amillán, presidente de Consultores Internacionales SC y presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro.